Hoy tengo tres objetivos principales en este discurso. En primer lugar, quiero visualizar o visibilizar la situación que viven cientos de miles de estudiantes en educación superior. Me refiero a aquellos que apostaron por la educación y se encuentran desempleados. Aquellos que tuvieron que abandonar sus estudios universitarios debido a complicaciones en sus condiciones socioeconómicas. También quiero destacar la exclusión que enfrentan las personas con discapacidad, con autismo y otros espectros mentales. Si queremos cuestionarnos realmente y mejorar el sistema superior del país, tenemos que cuestionarnos los supuestos a priori que la mayoría de nosotros hacemos en cuanto a la sobreglorificación del sistema educativo en general. Y en tercer lugar, quiero proponer ideas, debates y generar alianzas para que todos juntos podamos construir acuerdos que conduzcan a una educación superior más inclusiva y efectiva en términos de inserción social. Hoy en día, damas y caballeros, es más fácil estudiar en una universidad privada que en una universidad pública en México. Esto por la extensa complicación de matrícula que tienen las universidades públicas. E incluso por la exigencia académica que algunas de ellas piden, sin considerar que no todos los mexicanos y las mexicanas cuentan con las condiciones estructurales para poder rendir de manera académica y de manera efectiva. Conforme avanzaba mi carrera, me sentía frustrado, no encajaba. Mi mente no podía concentrarse en conceptos que consideraba obsoletos y poco relevantes para la vida, cuando al mismo tiempo tenía que lidiar con la depresión y los problemas socioeconómicos que estábamos viviendo en ese momento como familia. Sin embargo, y a pesar de todas esas disonancias, sabía que era mejor estudiar a no hacerlo. Era una especie de decisión utilitaria y pragmática, y lo tengo que decir, fue la primera vez que sentí que mi realización personal se veía enajenada por el propio sistema. Al terminar mi carrera universitaria, pero ya con experiencia laboral, decidí salir a comerme el mundo y pensé que los puestos gerenciales y las direcciones estarían esperándome. Pero no fue así. Según el IMCO, un administrador de empresas en México gana 11,000 pesos al mes y tarda hasta 6 meses en encontrar su primer empleo. Pero aún, imagínense esto, tarda aproximadamente una persona que estudió en una universidad privada como yo, tarda hasta 90 meses en recuperar su inversión. Ahí me surgió otra pregunta. 11,000 pesos me permitirían vivir dignamente, pagar una casa con seguridad, mantener a mi familia, ayudar a mi madre y aparte pagar créditos universitarios. Según el Coneval, muchos profesionistas en México no han logrado salir de la escala de pobreza. Incluso muchos de ellos tienen que recurrir a financiamientos estudiantiles y su título universitario sigue secuestrado por las instituciones por no tener la capacidad de pagar un crédito estudiantil. Para hablar específicamente de los beneficios materiales de estudiar en una universidad, debemos de abordar el tema de la movilidad social. La movilidad social es la capacidad que tiene un individuo de mejorar su estado socioeconómico, es decir, que una persona tenga el derecho de morir en mejores condiciones que en las que nació. Eso es movilidad social. Según el IMCO en México, de cada 100 personas que inician la primaria, solo 37 llegan a inscribirse a la universidad. De esos 37, solo 19 logran terminarla, y de esos 19, solo 6 personas logran insertarse en un empleo que les permita ganar el promedio nacional de 12,000 pesos en un periodo de 6 a 12 meses. La movilidad social, damas y caballeros, en México se encuentra estancada desde hace décadas. Hoy en día, a una persona que nace en pobreza, le lleva de 4 a 11 generaciones en salir de ella. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer hoy, con todo respeto, es: ¿cuánto realmente marca la diferencia estudiar la universidad en México para reducir esta brecha de tiempo?
cuánto realmente es la diferencia de estudiar o no estudiar la universidad. Entonces hablemos de cuántos egresados del sistema de educación superior han logrado tener movilidad social basada en su carrera y no en sus condiciones estructurales de privilegio. Datos cruzados, Coneval, INEGI, IMCO, indican que de cada 100 egresados que logran ganar el ingreso promedio nacional de un profesionista, de cada 100 egresados que logran ganar el promedio nacional de un profesionista, solo 12 personas logran incrementar sus ingresos a 45,000 pesos en un periodo de tiempo de entre 15 a 20 años. Y peor aún, no está realmente comprobado que esas 12 personas lo hayan logrado por ser las más competitivas o las personas con más grados académicos. Por lo tanto, la universidad sí es un instrumento que genera movilidad social, pero solo para algunos. Y esto, lejos de ayudar al país y a su competitividad, perpetúa el desarrollo desigual. Así fue como personalmente me di cuenta que 12,000 pesos no serían suficientes para cumplir mis legítimas aspiraciones de tener movilidad social. E investigando como buen millennial, recurrí a Google para explorar otras opciones de aprendizaje y brindar servicios de manera independiente. Yo tenía 21 años en ese entonces, con la esperanza de obtener mejores ingresos que si me empleara en la industria tradicional. Fue entonces cuando Google me habló por primera vez de la certificación de competencias laborales. La certificación de competencias laborales, según me indicó la computadora en ese entonces, me permitiría adquirir habilidades específicas siguiendo las mejores prácticas nacionales e internacionales y avaladas por la Secretaría de Educación Pública. Lo mejor era que esta certificación se obtenía en poco tiempo y parecía ser muy valiosa, lo que me diferenciaría de muchos otros y me convertiría en alguien más competitivo en el mercado laboral, o por lo menos eso era lo que prometía en ese momento la computadora. Fue así como descubrí que en México tenemos un catálogo nacional de más de 1,000 competencias laborales en más de 30 sectores productivos del país. Estos estándares de competencia describen con precisión y pertinencia las funciones específicas y lo que una persona no solo debe de saber, sino debe de saber hacer. Y no solo debe de saber hacer, sino debe de saber ser. Y hoy en día, más que nunca, el cuarto pilar es el saber convivir. ¿Cómo es que una persona profesional en una función específica se relaciona con las personas a su alrededor? Certificarme en una competencia abrió inmediatamente puertas y oportunidades laborales mejor remuneradas y con mayor proyección. Fue en ese momento cuando surgió otra de las preguntas que motivaron la publicación de este libro. ¿Cuántas personas más en México? ¿Cuántos jóvenes, mujeres, hombres y padres de familia han apostado por sacrificar su economía durante muchos años para proporcionar educación universitaria a sus hijos? ¿Cuántas de esas personas no tienen empleo o no se están desempeñando en funciones acorde a su grado académico? Y no me refiero a que el sistema de educación superior no le sirve a nadie, no quiero caer en esa falacia, pero seamos honestos, hoy en día tener más grados académicos no necesariamente se traduce en más ingresos económicos. Pero sí tener más dinero se traduce en más grados académicos y certificaciones. La educación superior sigue siendo un privilegio para algunos y una inversión muy cuestionable para otros. Expertos en más de 30 sectores del país y dispersos por todo México, inauguramos nuestra división de investigación encabezada por la maestra Leslie Herrera y un servidor. Leslie está aquí, a quien pido un fuerte aplauso en reconocimiento a su trabajo. Convocamos a más de 40 investigadores, muchos de ellos miembros del Sistema Nacional de Investigación, y comenzamos el financiamiento y levantamiento de una investigación independiente que se convierte hoy en este libro que estamos presentando ante todos ustedes y ante la nación.
En esencia, este libro responde de manera clara a cuál es exactamente la demanda laboral existente en las diferentes regiones del país en comparación con la oferta educativa del sistema de universidades. También explora las principales causas que condicionan el proceso de aprendizaje en estas regiones. Además, el libro muestra el porcentaje de pertinencia entre las empresas y los egresados, considerando las condiciones socioeconómicas, pero sobre todo las competencias claves de alta demanda y mejores condiciones de trabajo que se requieren y pueden condicionar la llegada de grandes inversiones al contar con la mentefactura necesaria. El libro presenta varias propuestas de políticas públicas por región que fortalecerían la inserción laboral, la pertinencia y la movilidad social de las personas a través de la inclusión de certificaciones claves en los programas universitarios. De esta manera, cuando los estudiantes se gradúen, no solo contarán con un título académico, que hoy en día, seamos honestos, es difícil que este título esté actualizado a la realidad del egresado, sino también con certificaciones que le brinden habilidades específicas relevantes para el mercado laboral. Y aquí es donde viene nuestra propuesta de fortalecer al Sistema Nacional de Competencias junto con la educación superior, o más bien, aquí es donde viene la propuesta de fortalecer al sistema de educación superior trabajando de la mano junto con el Sistema Nacional de Competencias. Las certificaciones de competencia laboral, a diferencia de los grados académicos, son de bajo costo, se obtienen en corto tiempo y son de alto impacto. Se obtienen y sirven precisamente para que el individuo pueda presentarse ante una situación de oportunidad y demostrar que es competente. Esto se evidencia en un estudio realizado por Nortem, el cual destaca que las personas certificadas tienen salarios un 99% más alto y jornadas laborales más cortas que aquellos que no cuentan con una acreditación de habilidades. Además, el 85% de las personas certificadas tienen acceso a servicios de salud en comparación con el 45% del resto de los colaboradores y el 93% forma parte de la economía formal, en contraste con el 50% de aquellos que no tienen dicha legitimidad de habilidades. Esta opción también podría ser adecuada para el 70% de los jóvenes que abandonan sus estudios universitarios, ya que al contar con certificaciones parciales obtenidas durante su plan de estudio, podrían acceder a mejores oportunidades laborales, mejor remuneradas, incluso sin haber completado su grado académico. Ahora, ¿quién debe pagar por el valor de una certificación de competencia laboral? Hasta ahora en México, la responsabilidad individual y la capa social emergente está invirtiendo de su propia bolsa para detonar las oportunidades antes mencionadas. Todos los demás están excluidos. Con esto quiero hacer un llamado muy respetuoso en este recinto. Senador Andares, presidente de la Comisión de Educación del Senado. Senador Ricardo Monreal, jefe de la Junta de Coordinación Política. Senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de Puntos Constitucionales. Senadora Graciela Gaitán. El Estado debe garantizar el acceso a la certificación universal de todas aquellas personas que quieran desarrollar sus habilidades para el trabajo. Quiero concluir esta presentación hablando del futuro, ya que hasta ahora he abordado las condiciones presentes de la educación y superior y las propuestas para mejorarla. Damas y caballeros, la inteligencia artificial ya es un producto comercializado y prácticamente al alcance de cualquier persona con acceso a Internet. Otra vez, estudios realizados por instituciones como Oxford, Harvard, OIT, la OCDE, predicen que en un plazo de 5 años, el 45% de los empleos se transformarán. Muchos desaparecerán, ya que la inteligencia artificial y la automatización reemplazarán el 95% de los trabajos auxiliares en administración. La pregunta que debemos hacernos hoy es,
¿Quién y cómo prepararemos a millones de mexicanos y mexicanas para esta transición? ¿Cómo les daremos acceso a estas tecnologías para que puedan transitar hacia un posible postcapitalismo sin el dolor que generó la revolución industrial? Actualmente los planes educativos tardan 10 años en actualizarse, mientras que ChatGPT elabora una tesis en 20 minutos. Damas y caballeros, senadores, senadoras, personas que nos ven desde el canal del Congreso de la Unión, debemos preferir el 1% de 100 personas que el 100% de un individuo. Hoy todos nosotros, hoy todos aquí juntos, somos testigos de la necesidad de impulsar un nuevo sistema de educación superior en el país. Un sistema que se encargue de crear el entorno que condiciona al individuo. Un entorno que blinde la posibilidad de que el crimen organizado, el narcotráfico y la pobreza coopten a nuestros jóvenes mexicanos y mexicanas. Hoy en día nosotros tenemos la responsabilidad colectiva de asumir esta responsabilidad y poder construir un mejor sistema de educación superior. Sí a la movilidad social, no a los profesionistas pobres. Sí al acceso universal y gratuito de la educación, no a la privatización desmedida de esta. Sí a las políticas públicas de acceso y sí a la educación emancipatoria. Viva la justicia, viva la libertad y viva la educación. Muchas gracias. 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 Gracias.